Antes de empezar nuestra exposición, se va a dar a conocer a los oyentes una explicación concreta y definida de lo que queremos explicar. Ahora sí, comencemos. Buenas noches, profesora. Somos el grupo 5 y vamos a presentar las diversas características del ecosistema Los Manglares de Tumbes. Como objetivo, se presentará información sobre el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, mencionando sus características y la importancia de esta en la población, con el propósito de generar conciencia y reflexionar sobre el cuidado de los ecosistemas. Ahora, los diversos puntos que vamos a tocar en esta exposición son presentación, objetivo, datos generales del ecosistema, tipos de ecosistema, factores ambientales abióticos y bióticos, población presente, recursos naturales, actividad que se desarrollan en la zona de influencia del ecosistema, conclusión y las referencias. Datos generales del ecosistema. Entre ellas tenemos la ubicación, extensión y su importancia. En la última mencionada tenemos que cumplen una función importante en la protección de la costa de Tumbes contra la erosión y oleaje. Estas podrían producir daños a la infraestructura y los manglares podrían de alguna manera reducir los daños asociados. Además, los manglares poseen un nivel de productividad alta en la que existen grandes cantidades de organismos acuáticos, anfibios y terrestres, y por no olvidarnos de la flora, que es de gran importancia para este ecosistema. ¿Por qué se llaman manglares? Son llamadas así por las condiciones que están inmersas en salinidad, con baja disponibilidad de nutrientes y temperaturas extremas. En la ubicación, esta se encuentra en el litoral de la costa noroeste del Perú, en la provincia y distrito de Zarumilla del departamento de Tumbes. Cuenta con una extensión de 29.072 kilómetros cuadrados. Doy pase a mi siguiente En el compañero. siguiente punto, tipos de ecosistema. Sabiendo que el manglar es un tipo de ecosistema costeros y húmedos representativos de las zonas tropicales que toma el nombre del mangle, un árbol adaptado fisiológica y anatómicamente a las aguas con mucha salinidad y que crece en los lugares inundados, ya sea por el mar o la desembocadura de alguna fuente de agua dulce. Además, es un ecosistema muy importante para la conservación de diversas especies y, sin embargo, también es uno de los ecosistemas más amenazados en el mundo, por la cual existen diversas medidas que la protegen. En la exposición yo les voy a hablar sobre los factores ambientales abióticos. Primero, clima. Las temperaturas medias mensuales de los manglares de Tumbes es entre 18 grados Celsius en invierno y 30 grados Celsius en verano. El Santuario Nacional Manglares de Tumbes presenta un clima subtropical. Las influencias de las corrientes peruanas o de Humboldt y la del Niño ocasionan periodos irregulares de sequía. Aunque todo el año es posible la visita, en la época sin lluvias de abril a noviembre es la ideal. Bióticos. La comunidad del manglar en Tumbes está tipificada por 4 tipos de mangle, por ejemplo, mangle rojo, el mangle salado, el mangle blanco y el mangle botón. Gracias. Como siguiente tema presentaré los factores ambientales bióticos. Los ecosistemas actualmente están bajo amenaza, sufriendo impactos devastadores desde el siglo XX, llegando a destruir los arrecifes, manglares y corales. Como punto número 2, se presenta el caso del Santuario Nacional de los Mangles de Tumbes. Se llega a observar una alta diversidad biológica, contando con una mayor extensión de manglares en el Perú. Ahora hablaremos sobre la flora. Estos tipos de manglares son árboles retorcidos que crecen entre las aguas del mar y el río. Se llegan a diferenciar estos manglares como 5 tipos: el rojo, el colorado, el salado, el blanco y finalmente la piña. También se dice que existen 2.972 hectáreas de extensión, llegadas protegidas por el Estado. Ahora pasaremos al punto sobre las aves. La fauna iré. Como punto de la fauna se habla que está integrada por especies tales como el venado, ardillas, tigrillas, monos, entre otras.
En el caso de las aves podemos apreciar hasta 148 especies de aves en el interior del territorio, donde los que más destacan son los huacos mangleros, los ibis blancos y las chirocas mangleras, llegando a contar con 23 especies migratorias que provienen de la América del Norte. Este hábitat natural es perfecto para especies como el pato gargancillo, el ave fragata, magnífica, pelícanos, garza grande, entre otros. Las especies marinas habitan cerca de 105 especies de peces y otras 40 lo visitan. Se han reportado 33 gasterópodos, 34 crustáceos, langostinos, cangrejos y 24 especies de bivalvos y 9 especies de reptiles. Entre ellas, no, la hice mal. Como conchas negras, camarones, cangrejos del manglar debido a su alta demanda. Mamíferos. Se puede encontrar como 10 especies de mamíferos donde sobresaltan el perrito conchero, la nutria del noroeste y el osito manglero, entre otros. Ahora vamos a pasar al quinto punto, que es población presente. Bueno, lo que comenzaríamos diciendo es que es un ecosistema altamente productivo y cuenta con una gran importancia para quienes son la población local, aunque el real valor de dicho ecosistema no solo es por su diversidad biológica, sino que múltiples poblaciones cuentan con beneficios a través de la extracción, la comercialización y consumo de los productos que se obtienen. Como otro dato, se puede mencionar que las costas que contienen el 40% de la población mundial se encuentran entre las áreas más densamente pobladas en la Tierra. El primer impulsor de la pérdida de estos ecosistemas sería la tala de manglares para abrir espacios a construcciones y a la cría de animales acuáticos, lo cual es el causante del desaparecimiento del 20% de los manglares. Ahora hablaremos de dos puntos muy importantes. Empezaremos con su población. Se obtuvo la información por medio del último censo nacional, los cuales indicaron que el departamento de Tumbes ha crecido. Durante este tiempo, Tumbes pasó de tener 200.306 pobladores en el 2007 a 224.863 para el año 2017, mismo año en el que salió este censo nacional. Y bueno, para el año 2020 era de la siguiente manera. Por cada 100 personas activas para el mercado laboral existían 49 dependientes dentro del seno familiar. Y por último, contaremos con sus centros poblados. El departamento de Tumbes está conformado por 176 centros poblados, de los cuales 162 son rurales, o sea, estamos hablando de un 92%, es decir, tienen menos de 2 habitantes. Es importante señalar que el 6.3% de la población del departamento de Tumbes vive en centros poblados rurales. A nivel nacional, esta cifra corresponde al 20. El siguiente punto a tratar serán los recursos naturales. Árboles de manglares. Al ver los mangles lucen como hileras anchas de árboles con raíces y ramas retorcidas y delgadas, que se entrelazan semisumergidas en los ríos y lagunas de las zonas tropicales y subtropicales. Aquellos árboles son capaces de tolerar tanto el agua dulce como el agua salada, y son una de las pocas especies de vegetales capaces de adaptarse a condiciones de inundación. Los que los hace. El siguiente punto a tratar serán los recursos naturales. Tenemos a los árboles de manglares. Al ver estos mangles, lucen como hileras anchas de árboles con raíces y ramas retorcidas y delgadas, que se entrelazan semisumergidas en los ríos y lagunas de las zonas tropicales y subtropicales. Aquellos árboles son capaces de tolerar tanto el agua dulce como el agua salada, y son una de las pocas especies de vegetales capaces de adaptarse a condiciones de inundación, los que hace a estos árboles una excelente materia prima, por su densidad y su alta resistencia a la putrefacción. La madera obtenida de estos árboles se utiliza para la construcción de casas, barcos y muelles. De sus ramas y hojas se puede obtener hierbas medicinales, tintura, sal, entre otros como la miel de mangles, que por su dulzura y a la vez por su característico sabor salado, lo hace muy preciado. Ahora, otro recurso natural que podemos encontrar en los manglares es la pesca. Dentro de los manglares de Tumbes se puede encontrar miles de especies, tanto aves, peces, crustáceos, reptiles y moluscos.
podemos encontrar conchas negras y cangrejos de manglar, dos especies emblemáticas de los manglares, los cuales son muy cotizados dentro del mercado. A eso se le suma otras 5 especies de peces y otras 40 que lo visitan. Se han reportado 33 gasterópodos, caracoles, 34 crustáceos, langostinos, cangrejos, 24 especies de bivalvos, moluscos de concha. Dentro del santuario se pueden encontrar langostinos que se utilizan como alimento para los pobladores. Gracias. En el siguiente punto que voy a hablar son las actividades que se desarrollan en la zona de influencia del ecosistema, que nos toca los manglares de Tumbes. Yo les voy a hablar algunos puntos del turismo vivencial, que son visitar las orillas del manglar, recorrer las canoas o kayaks, observar las aves, apreciar las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos y disminuyendo los volúmenes que captura de las especies Osides occidentalis, cangrejo del manglar. Descenso en las capturas de Anadara tuberculosa de la concha negra, considerados como impactos severos y asociados a las malas prácticas de conservación del suelo. Los ecosistemas de manglares además se encuentran amenazados por el cambio climático, que afecta la extracción, la comercialización, el consumo de los productos hidrobiológicos, en especial a la población. Después me toca hablar sobre un punto que podría ser económica, que también podría obtención de alimentos, medicinas, madera y leña, así como la elaboración de carbón y de taninos para curtir las pieles. La pesca, la producción, el carbón de mangle, que también, aunque es ilegal, aquí como la agricultura y ganadería extensiva. La realización de las actividades extractivas agrícolas sobre el ecosistema de manglar de Tumbes, Perú, ha producido impactos negativos en el agua, sedimentos, fauna, flora y paisaje, así como una pérdida extensiva. Uno de los más pequeños y frágiles ecosistemas. El manglar peruano, que solo se encuentra en el extremo noroeste del país, a excepción de un pequeño relicto de manglar en la desembocadura del río Piura, a unos 358 kilómetros al sur de la ciudad de Tumbes, es una comunidad vegetal en la que predomina el mangle Rhizophora y Rhizophora harrisoni, que se caracterizan por su adaptación a niveles de salinidad e inundación variables. Desde hace muchos años, el área de los manglares en el Perú ha sido la base de una serie de actividades económicas, en especial la utilización de recursos hidrobiológicos, que son crustáceos, moluscos y peces, en su mayoría sin criterios de un uso sustentable, lo que ha ocasionado alteraciones ambientales que han conducido a su reducción paulatina. Basta mencionar que en 1982 la extensión del manglar peruano era de aproximadamente 6.000 hectáreas y a la fecha actual se estima que solamente hay alrededor de 4.500 hectáreas. O sea, podemos ver que ha habido un descenso, ¿no? Ahora, siguiendo, en el año 1988, el gobierno peruano declaró al Santuario Nacional un total de 2.972 hectáreas que van a ser protegidas, con el objetivo, ¿no?, de proteger los bosques de manglares, las especies de invertebrados acuáticos de importancia económica y el cocodrilo americano, aparte también de incentivar la recreación y el turismo. Sin embargo, este estatus legal necesita ser complementado con el fuerte apoyo de la región por parte del Estado y de la sociedad civil. Entonces, con toda esta información expuesta por mis compañeros, podemos llegar a la conclusión de que este ecosistema, aparte de contar con una gran biodiversidad, aparte también de albergar dentro de su interior, ¿no?, cantidad de especies, tanto de flora y de fauna, hemos visto también la importancia que esta cumple, la importancia que esta tiene en la población, su función, y aparte también, aparte lo que podemos destacar de esto es que nosotros como humanos, como especie dominante del planeta, tenemos el derecho, sí, de poder aprovechar todos estos recursos. Sin embargo, hay un límite que debemos de respetar,
No debemos de excedernos porque podíamos ocasionar que estos recursos se agoten y no se puedan sostener, no puedan sostenerse, provocando así que éstas desaparezcan o terminando por deteriorarlas. Para evitar algo como eso a futuro, debemos de plantearnos el siguiente reto, que es desarrollar tecnología que nos ayude a sostener esos recursos. La última diapositiva, tenemos como mensaje: el futuro de nuestro planeta está en nuestras manos. Depende de nosotros cuidarlo. Gracias.